Agnes Grey, de Anne Bronte, capítulo 11. Los colonos. Como ya me quedaba solo una alumna regular, aunque se las arreglaba para darme tantos problemas como 3 o 4 normales, y su hermana aún asistía a clases de alemán y dibujo, disponía de bastante más tiempo del que hubiera tenido la suerte de disfrutar antes, desde que me había calzado el yugo del institutriz. Dedicaba este tiempo aparte, a mantener correspondencia de mi familia, en parte a leer, estudiar y practicar música, canto, etc., en parte a deambular por el parque o por los campos adyacentes, con mis alumnas si ellas querían, o solas si no. A menudo, cuando no tenían nada más agradable que hacer, las señoritas Murray se entretenían visitando a los colonos pobres que vivían en las tierras de su padre, para recibir el halago de su reverencia, oír las viejas historias o los últimos chismes de las ancianas charlatanas, o quizás disfrutar del placer más puro de hacer felices a pobres gentes con su grata presencia y sus infrecuentes regalos, hechos con tanta facilidad y recibidos con tanta gratitud. A veces me llamaban para acompañar a una o ambas en estas visitas. A veces me pedían que fuese sola para cumplir alguna promesa que habían estado más dispuestas a hacer que a mí satisfacer, para llevar algún pequeño donativo o leer a alguien que estuviera enfermo o indispuesto. De esta forma hice algunas amistades entre los jornaleros y algunas veces iba a visitarles por mi cuenta. Generalmente me satisfacía más ir sola que con alguna de las jóvenes damas que, pues éstas, debido sobre todo a su educación, se comportaban hacia sus inferiores de una manera que me resultaba muy desagradable contemplar. Nunca se ponían mentalmente en su lugar y en consecuencia no tenían ninguna consideración con sus sentimientos, juzgándolos de un orden de personas totalmente distinto del suyo. Miraban a las pobres criaturas a las horas de las comidas, haciendo comentarios descorteses sobre sus alimentos y su forma de comer. Se reían de sus ideas sencillas y sus expresiones provincianas, hasta el punto de que algunos de ellos apenas se atrevían a hablar. Y a los serios hombres y mujeres ancianos les llamaban a la cara viejos, tontos y soquetes, y todo esto sin ninguna intención de ofenderlos. Yo me daba cuenta de que a menudo me sentía heridos y molestos por esta conducta, aunque su miedo a las grandes es expresar sus disgustos. Ellas, sin embargo, no de ello. Creían que como estos colonos eran pobres o incultos, debían de ser tontos y brutos. Siempre que ellas, sus superiores, condescendieran a hablar con ellos y darles chelines y medias, coronas y prendas de vestir, tendrían el derecho a divertirse incluso a costa de ellos, y la gente debía adorarlas como ángeles de luz que se complacían en atender a sus necesidades e iluminar sus humildes moradas. Hice muchos intentos variados de librar a mis alumnas de esas ideas delusorias, sin alarmar mi orgullo fácil de herir, y no tan fácil de aplacar, pero con pocos resultados aparentes. No sé cuál de las dos era más reprobable. Matilda era una grosera exuberante, pero la edad y el aspecto maduro de Rosalie hacían esperar otra cosa. Sin embargo, era tan provocativamente descuidada y poco considerada como una niña de 12 años. Un brillante día de la última semana de febrero me encontraba caminando en el parque disfrutando del triple lujo de la soledad, un libro y el buen tiempo, pues la señorita Matilda había salido a dar un paseo diario a caballo con la señorita Rosalie y se habían marchado con su madre en el carruaje a hacer algunas visitas matutinas. Pero se me ocurrió que debía dejar esos gozos egoístas y el parque con su gloriosa bóveda de cielo azul claro. El viento de soplando a través de las ramas todavía desnudas, con montoncitos de nieve rezagados en las hondonadas, aunque derritiéndose rápidamente al sol, y los gráciles ciervos paciendo la húmeda hierba, que ya asumía la frescura y el verdor de la primavera, para ir a casa de la Nancy Brown, viuda, cuyo hijo trabajaba todo el día en el campo y que padecía una inflamación de los ojos que no le permitía leer, para gran disgusto suyo, pues era una mujer de mente seria y ponderada. Por lo alto fui allá, la encontré sola como siempre, en su casita oscura y mal ventilada, que olía a humo y aire estancado, pero que estaba todo limpia y ordenada que podía conseguir. Estaba sentada junto al pequeño fuego, que consistía en unas cuantas brasas y un poco de leña, tejiendo afanosamente como un almohadón de arpillera colocado a los pies, para que se acomodase su dulce amiga la gata, que estaba tumbada encima, con una larga cola rodeando las patas de terciopelo y los ojos semicerrados, mirando soñolientos el guardafuego bajo y torcido. «Bien, Nancy, ¿cómo se encuentra usted hoy?» «Pues regular, señorita, nada más. Los ojos no los tengo mejor, pero estoy mucho más tranquila de lo que he estado», respondió ella levantándose para darme la bienvenida con una sonrisa de alegría que me encantó ver,
porque Nancy había aparecido de melancolía religiosa. Le facilité por el cambio, estuvo de acuerdo en que era una gran bendición y se declaró muy agradecida por ello, y añadió: si Dios quiere guardarme la vista de modo que pueda volver a leer la Biblia, creo que estaré tan contenta como una reina. Espero que sí, Nancy, contesté, y mientras tanto yo vendré a leerle una de vez en cuando tenga un poco de tiempo libre. Con expresiones de placer y agradecimiento, la pobre mujer hizo ademán de acercarme una silla, pero puesto que le ahorré la modestia, se puso a atizar el fuego y añadió un poco más de leña a las brasas ya débiles. Luego, cogiendo su gastada Biblia de la repisa, la limpió con cuidado y me la pasó. Al preguntarle si quería que le leyese algún pasaje en especial, me respondió: bien, señorita Grey, si usted le da lo mismo, me gustaría oír el capítulo de la primera epístola de San Juan, el que dice: Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Tras buscar un poco, encontré aquellas palabras en el capítulo 4. Cuando llegué al 7º versículo me interrumpió. Disculpándose sin necesidad por tomarse semejante libertad, me rogó que lo leyera muy despacio, para que pudiese enterarse bien de todo y saborear cada palabra, esperando que le perdonara, pues era solo un ser sencillo. La persona más sabia, respondí, podría dar vueltas a cada uno de estos versículos durante una hora y sentirse mejor después. A mí me gusta más leerlos despacio que rápido. De esta forma acabé el capítulo tan despacio como quiso y al mismo tiempo de manera tan emocionante como pude. Mi oyente escuchó con atención todo el tiempo y me lo agradeció de corazón cuando acabé. Me quedé callada medio minuto para darle tiempo a reflexionar sobre aquello y, para mi sorpresa, rompí el silencio para preguntarme qué me parecía el señor Weston. No lo sé, pregunté, algo alarmada por lo repentino de su pregunta. Creo que predica muy bien. Ya lo creo, y habla bien también. Ah, ¿sí? Sí, quizás no lo haya visto a usted aún. No para hablar con él. No, nunca veo a nadie con quien hablar, excepto a los jóvenes señoritas de la mansión. Ah, son unas señoritas agradables y amables, pero no saben hablar como él. Entonces, ¿en qué viene a verla, Nancy? Sí, señorita, y se lo agradezco. Viene a vernos a todos los pobres, mucho más a menudo que el señor Blythe y el rector. Y está muy bien, nos alegramos de verlo, y no podemos decir otro tanto del rector. Hay quien dice que le tiene miedo incluso. Cuando entra en una casa dicen que es seguro que encontrará algo malo y empieza a reñirles en cuanto cruza el umbral. Pero quizás creas que es su deber decirles lo que está mal y a menudo viene a regañar a la gente por no ir a la iglesia y por no arrodillarse o levantarse cuando lo hacen los demás, o por ir a la capilla de los metodistas o algo así. Pero no puedo decir que a mí me haya regañado mucho. Vino a verme 1 o 2 veces antes de venir el señor Weston, cuando estaba tan deprimida y como tenía mala salud además, me atreví a mandarle a llamar y vino desde luego. Estaba muy angustiada, señorita Grey. Gracias a Dios que ya se me ha pasado. Pero cuando cogía la Biblia no me tranquilizaba nada. Ese mismo capítulo que me acaba usted de leer me preocupaba tanto como los demás. El que no ama no conoce a Dios. A mí me parecía terrible, pues sentía que no amaba ni a Dios ni a los hombres como debía, y no podía por mucho que lo intentaba. Y el capítulo anterior, donde pone todo lo que ha nacido de Dios no peca, y en este otro sitio pone el amor es la plenitud de la ley, y muchos más, señorita. La agotaría usted si le dijera a todos, pero todo parecía condenarme y mostrarme que no iba por buen camino, y como no sabía ponerme en él, mandé a Bill a pedirle al señor Hatfield que tuviera la amabilidad de pasar a verme un día, y cuando vino le conté mis problemas. ¿Y qué dijo Nancy? Pues, señorita, pareció burlarse de mí, pues que me equivoqué, pero una especie de silbido, y le vi sonreír un poquito, y dijo: oh, todo son tonterías, has estado con los metodistas, buena mujer. Pero le dije que nunca me había acercado a los metodistas, y luego dijo: bien, debes venir a la iglesia, donde dirás las escrituras bien explicadas, en vez de quedarte estudiando la Biblia en casa. Pero te dije que siempre iba a la iglesia cuando tenía salud, pero aquel invierno tan frío no me atreví a ir tan lejos con el reuma tan malo que tenía. Pero él dijo: le hará bien a tu reuma ir rengueando a la iglesia, no hay nada mejor que el ejercicio para el reuma. Puedes andar por la casa sin problemas. ¿Por qué no puedes ir andando a la iglesia? El caso es, dijo él, que te estás acostumbrando a la buena vida. Siempre es fácil encontrar una excusa para no cumplir con el deber. Pero usted sabe, señorita Grey, que no es así. No obstante, le dije que lo intentaría. Pero por favor, señor, le dije, si voy a la iglesia, ¿ten que voy a estar mejor? Quiero que mis pecados queden borrados y sentir que ya no figuran en mi contra, que el amor de Dios se expanda por mi corazón y no puedo sacar ningún bien de leer la Biblia y decir mis oraciones en casa. ¿Qué sacaré por ir a la iglesia? La iglesia, dice, es el lugar señalado por Dios para rendirle culto. Es tu deber ir allí cuantas veces puedas. Si quieres consuelo, debes buscarlo por el camino del deber.
Me dijo muchas más cosas, pero no recuerdo todas sus elegantes palabras. Sin embargo, venía a decir lo siguiente, que debía ir a la iglesia tan a menudo como me fuera posible, llevando un libro de oraciones conmigo y repetir los responsorios después del clérigo, y ponerme de pie y arrodillarme, y hacer todo de forma debida, y tomar la cena del Señor siempre que pudiera, y escuchar los sermones del señor Blight, y todo estaría bien. Si seguía cumpliendo con mi deber, al final conseguiría la bendición. Pero si no recibes consuelo de esa forma, dice él, se acabó. Entonces, Señor, digo yo, ¿creerá usted que soy una reproba? Bien, dice él, si haces todo lo que debes para ir al cielo y no lo consigues, debe de ser de aquellos que intentan entrar por la puerta estrecha y no podrán. Luego me preguntó si había visto alguna de las damas de la mansión aquella mañana. Así le dije dónde había visto a las jóvenes señoritas en el sendero del musgo, y de una patada mandó a mi pobre gata al otro lado del cuarto y salió a buscarlas ellas tan alegre como una alondra. Pero no estaba tan triste. Sus últimas palabras me habían llegado al corazón y yacían allí como un trozo de plomo hasta que me cansé de aguantarlo. Sin embargo, seguí sus consejos. Creía que tenía buenas intenciones, aunque sus modales eran tan extraños. Pero ya sabe usted, señorita, es joven, es rico, y los que son como él no pueden comprender las ideas de una pobre vieja como yo. Sin embargo, hice todo lo que pude para cumplir con todo lo que me mandó, pero a lo mejor le estoy dando la lata, señorita, con tanta charla. Oh, no, Nancy, siga, cuéntemelo todo. Bien, se me mejoró el reuma. No sé si por la iglesia o no, pero un domingo helado se me enfriaron los ojos. No salió la inflamación enseguida, sino poco a poco. Pero no iba a hablarle de mis ojos, le hablaba de mis inquietudes mentales. Y a decir verdad, señorita Gray, no creo que mejorasen nada ir a la iglesia. Pero eso no me curó el alma. Escuché una y otra vez a los pastores y leí una y otra vez el libro de oraciones, pero era todo como bronce que suena o como címbalo que retiñe. No entendía los sermones y el libro de oraciones solo servía para demostrarme lo malvada que era por poder leer unas palabras tan buenas y no sentirme mejor. Y además, a menudo sentía que era una ardua tarea y la bendición y el privilegio que creen todos los buenos cristianos. A mí me parecía todo árido y oscuro. Y bueno, y luego esas palabras tremendas. Muchos serán los que busquen entrar y no podrán. Casi consiguen secarme el espíritu. Pero un domingo, cuando el señor Hatfield hablaba de la comunión y me di cuenta que dijo, si hay alguno entre vosotros que no puede acallar su conciencia y que necesita el demás consuelo o consejos, que tenga que hablar ahora o con otro clérigo discreto de la palabra de Dios para comunicarse su pesar. Así que el domingo siguiente, antes del servicio, me asomé a la sacristía y comencé a hablar con el rector de nuevo. No sé cómo me atreví a hacer tal cosa, pero como mi alma estaba en juego no podía detenerme por una manudencia. Pero me dijo que no tenía tiempo para atenderme en aquel momento. Y a decir verdad me dice, no tengo nada que decirte excepto que lo que te he dicho antes. Toma el sacramento, por supuesto, y sigue cumpliendo con tu deber. Y si eso no te ayuda, nada lo hará, con que no molestes más. Así me marché, pero oí al señor Weston. El señor Weston estaba allí, señorita. Fue su primer domingo en Horton. ¿Sabe usted? Estaba en la sacristía con la sobrepeliz puesta, ayudando al rector a ponerse la sobreveste. Sí, Nancy. Y lo oí preguntar al señor Hatfield quién era yo, y éste dijo, oh, es una vieja quejítica y tonta, quejica y tonta. Y me sentí muy afligida, señorita Gray, pero me fue a mi asiento e intenté cumplir con mi deber, como antes que no podía tranquilizarme. Incluso tomé el sacramento, pero me sentí como si estuviese comiendo y bebiendo para buscarme la condenación eterna. Así que me fue a casa muy turbada. Pero el día siguiente, antes de arreglar la casa, pues señorita Gray no tenía tantas ganas de barrer y limpiar y fregar los cacharros, con que me senté en la porquería, y cuál no era mi sorpresa al ver entrar al señor Weston. Entonces me puse a recoger, barrer y limpiar, porque creía que se pondría a insultarme por mi holgazanería, como hubiese hecho el señor Hatfield, pero me equivocaba. Solo me dio unos buenos días de una forma tranquila y agradable, así le quité el polvo de la silla y arreglé un poco la chimenea, pero no me había olvidado de las palabras del rector, así que le dije, me pregunto, señor, ¿por qué se molesta usted tanto en venir a ver una vieja quejica y tonta como yo? Pareció algo desconcertado al oír eso, pero quiso convencerme de que el rector hablaba en broma, y cuando no lo consiguió me dijo, bien, Nancy, no debe usted darle tanta importancia al señor Hatfield. Estaba un poco disgustado en ese momento. Sabe usted que no somos perfectos, ninguno de nosotros, incluso Moisés habló a la ligera, pero siéntese un minuto. Si tiene tiempo y cuénteme todas sus dudas y temores y yo intentaré eliminarlos. Así me senté frente a él. Me era totalmente desconocido. ¿Sabe usted, señorita Gray, incluso más el joven que el señor
Hatfield, creo, y me había parecido menos apuesto que aquel, y de aspecto un poco malhumorado, pero hablaba con tanta amabilidad, y cuando la pobre gata saltó sobre su regazo solo la acarició y sonrió, y eso me pareció buena señal, pues una vez cuando lo hizo el mismo rector la apartó como un desagrado y enojo, y la pobre. Pero no se puede esperar de que un gato tenga los modales de un cristiano, ¿verdad, señorita Gray? Claro que no. Pero ¿qué dijo el señor Western después? No dijo nada, pero me escuchó con mucha atención y paciencia, sin nada de desdén, así que fui y se lo conté todo igual que usted, y más incluso. Bien, dice. El señor Hatfield tenía razón al decirle que siquiera siguiera cumpliendo con su deber, pero al aconsejarle que fuera a la iglesia, atendiera el servicio y cosas que así, no quería decir que ese era el deber de todo un cristiano, solo pensó que podría usted entender así más sobre lo que se debe hacer y disfrutar de aquellos ejercicios en lugar de que le parecieran una obligación y una carga. Y si usted le hubiese pedido que le explicase aquellas palabras que le preocupan tanto, creo que lo que le habría dicho es que si muchos buscan entrar por la puerta estrecha y no pueden, son sus propios pecados los que se los impide. Como un hombre que lleva un gran saco a la espalda quiere pasar por una puerta estrecha, le será imposible hacerlo si no deja el saco. Pero usted, Nancy, estoy seguro de que no tiene ningún pecado de que no se desharía si supiera cómo hacerlo. Desde luego, señor, lo que dice usted es verdad, respondí. Bien, dijo él, ¿conoce usted el primer gran mandamiento y el segundo que se le parece, y los dos mandamientos que se pretenden toda la ley y los profetas? Dice que no puede amar a Dios, pero se me ocurre que si considera usted bien quién es, no puede evitarlo. Él es su padre, su mejor amigo, cada bendición, cada bien, todo lo agradable y útil procede de él, y todo lo malo y todo lo que tiene motivos para odiar, rehuir o temer o procede del Satanás, enemigo, tanto de él como nuestro, y por causa de Dios fue hecho carne, a fin de destruir las obras del diablo. En una palabra, Dios es amor. Cuanto más amor tengamos dentro de nosotros, más cerca estaremos de él y más poseeremos el espíritu de él. Bien, señor, le dije, si siempre puedo pensar en estas cosas, es fácil que ame a Dios, pero ¿cómo voy a amar a mis semejantes si algunos de ellos me sacan de quicio y son tercos y pecaminosos? Podría parecer un asunto difícil, dijo él, amar a nuestros semejantes que tienen tanto de malvados y tan a menudo despiertan el mal que yace dentro de nosotros, que recuerde que él nos los hizo y ellos lo aman. Y el que ama al que lo engendró, ama al engendrado de él. Si tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo unigénito, Hijo, para que muriese por nosotros, debiéramos amarnos los unos a los otros. Pero si no consigue usted sentir verdadero afecto por los que no la quieren, por lo menos puede tratar de hacer por ellos lo que quisieran por usted. Puede intentar compadecerles los defectos y perdonar sus ofensas, y hacer todo el bien que pueda a los que les rodean. Y si se acostumbra usted a eso, Nancy, el mismo esfuerzo hará que los ame un poco, sin mencionar la buena voluntad que la bondad de usted despertará en ellos, aunque tengan un poco más de bueno dentro. Si amamos a Dios y queremos servirle, intentemos ser como Él, hacer su obra, luchar por su gloria, que es el bien de los hombres, para apresurar la llegada de su reino, que es la paz y la felicidad de todo el mundo. Por desvalidos que parezcamos, al hacer todo el bien que podamos a lo largo de nuestra vida, hasta el más humilde de nosotros puede hacer mucho para contribuir a ello. Así que vivamos en el amor, para que Él viva en nosotros y nosotros en Él. Cuanta más felicidad reafirmamos, más recibiremos, incluso aquí, y mayor será nuestra recompensa en el cielo cuando descansemos de nuestras labores. Creo, señorita, que aquellas con sus palabras exactas, pues las he dado muchas vueltas. Y luego cogió aquella Biblia y leyó trozos de aquí y de allí y me las explicó tan claro como el agua, y me pareció que una nueva luz me había irrumpido en el alma, y sentí calor alrededor del corazón, y hubiera querido que Bill y todo el mundo estuvieran allí para oírlo y alegrarse conmigo. Después de marcharse, vino Hannah Rogers, una de las vecinas, para que le ayudara a lavar. Le dije que no podía en aquel momento, pero aún no había puesto las patatas en el almuerzo ni fregado los platos del desayuno, así que se puso a reñirme por mi forma de perezosa. Me enfadé un poco al principio, pero no le dije nada malo, solo le dije muy tranquila que había venido el nuevo clérigo a verme, pero que haría lo que tenían que hacer lo más deprisa posible, luego iría a ayudarla. Entonces se suavizó y era como si mi corazón se llenara de afecto hacia ella, y un rato después éramos muy amigas. Así es, señorita Gray, una respuesta blanda calma la ira, pero una palabra áspera enciende la cólera, no solo en los demás, sino en ti también. Es verdad, Nancy, ojalá recordásemos siempre, sí, ojalá. ¿Y el señor Weston ha vuelto a visitarla? Sí, muchas veces. Desde luego tengo tan mal los ojos que sienta a leerme durante media hora cada vez, pero ya sabe usted, señorita Gray, que tiene otras personas a las que visitar y otras cosas que hacer. Que Dios la bendiga. Y el domingo siguiente, ¿qué sermón predicó? El texto era: venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os aliviaré. Y los benditos
y los 2 benditos versículos que siguen. Usted no estaba allí, señorita. Estaba usted con su familia por entonces, pero me hizo sentir tan feliz, y me siento feliz ahora. Gracias a Dios me causa placer hacer pequeños favores a mis vecinos, dentro de lo que puede hacer una pobre vieja medio ciega, y ellos me lo agradecen, tal como él dijo. Verá usted, señorita, ahora estoy haciendo un par de medias para Thomas Jackson. Es un tipo algo raro y hemos reñido en muchas ocasiones y hemos tenido algunas pendencias, así que me ha parecido que lo mejor que podía hacer era tejerle un par de medias calentitas, y siento que me cae mucho mejor, el pobre, desde que empecé. Las cosas se han resuelto exactamente como dijo el señor Weston. Bien, pues me alegro mucho verla tan contenta, Nancy, tan sensata, pero debo irme ya, me están buscando en casa. Dije, y diciéndole adiós me marché, prometiéndole que volvería en cuanto tuviese tiempo y sintiéndome casi tan feliz como ella. En otra ocasión fui a leerle a un pobre jornalero que se encontraba en la última fase de la tisis. Las jóvenes señoritas habían ido a verlo, a leer, y de alguna forma les había sacado la promesa de leerle, pero era demasiada molestia para ellas, por lo que me pidieron que fuera en su lugar. Fui de bastante buena gana, y allí también me complació oír las alabanzas del señor Weston de parte del enfermo y la esposa. Aquel me dijo que le proporcionaban gran consuelo y beneficios las visitas del nuevo clérigo, y que iba frecuentemente a verlo, y que era un hombre muy diferente del señor Hatfield, que había ido una vez de visitarlo antes de la llegada del otro Horton, y siempre insistiendo en que se mantuviera abierta la puerta de la casita para su propia comodidad, sin tener en cuenta el daño que podía ocasionarle al enfermo, y habiendo abierto el libro de oraciones, leído deprisa parte del servicio para los enfermos, iba corriendo de nuevo, si no se quedaba, para increpar a la afligida esposa, con alguna reprimenda, para hacer algún comentario desconsiderado, por no decir cruel, que contribuía más a aumentar las penas del desgraciado matrimonio que disminuirlas. Mientras que dijo el hombre, el señor Weston reza conmigo de manera muy diferente, me habla con toda amabilidad y a menudo me lee también, y se sienta junto a mí igual que un hermano. Exactamente igual, exclamó su esposa. Y hace unas 3 semanas, cuando se dio cuenta de que tiritaba de frío el pobre Hem, y vio triste el fuego que teníamos, preguntó si nos estábamos quedando sin carbón. Le dije que sí, que nos era difícil conseguir más, pero sabe usted, señora, no pensaba que él fuera a ayudarnos, y sin embargo nos mandó un saco de carbón al día siguiente, y tenemos buenos fuegos desde entonces. Lo que es una bendición es en el invierno. Pero sí, así es él, señorita Grey. Cuando va a casa de una pobre gente a visitar a algún enfermo, se fija más en lo que falta, le hace, y si piensa que no le es fácil conseguirlo por sí misma, no dice una palabra, sino va y lo consigue él. Y no todos los que sienten tan poco como él harían lo mismo, pues sabe usted, señora, no tiene nada para vivir aparte de lo que le da el rector, y dicen que es bien poco. Recordé entonces con una especie de exultación que la encantadora señorita Rosalie lo había tildado muchas veces de bruto vulgar, por llevar un reloj de plata y unas ropas no del tanto pulcras y nuevas como las del señor Hatfield. A pesar de, al regresar a la casa, me sentía muy feliz y di las gracias a Dios por tener ahora en qué pensar, algo en que ponderar para aliviar la tediosa monotonía, la solitaria pesadez de mi nueva vida, porque verdaderamente me encontraba sola, pues nunca, mes a mes, de año a año, con excepción de los breves intervalos de descanso en casa, veía una persona a la que pudiera abrir el corazón, o con la que pudiera expresar libremente mis pensamientos con esperanza de que los compartiera o siquiera comprendiera. Nadie salvo la pobre Nancy Brown, con quien pudiera disfrutar de un momento de verdadera comunicación social, o cuya conversación fuera a hacerme mejor, más sabio, más feliz que antes, o por lo menos yo podría ver sacarse algún beneficio de la mía. Mis únicos compañeros habían sido niños poco amables y muchachas ignorantes obstinadas, de cuya agotadora insensatez la soledad ininterrumpida a menudo era un altivo sinceramente deseado y muy apreciado. Mal, tanto para sus efectos inmediatos como para las consecuencias que pudiera acarrear. Ninguna idea nueva y conmovedora me llegaba desde fuera, y las que nacían dentro de mí en su mayoría eran reprimidas enseguida o estaban condenadas a marchitarse y desaparecer por falta de luz. Se sabe que los compañeros habituales ejercen gran influencia sobre sus mutuas mentes y maneras, aquellos cuyas acciones están siempre ante nuestros ojos y cuyas palabras están siempre en nuestros oídos. Naturalmente nos conducirán, aunque sea en contra de nuestra voluntad, lenta y gradual, imperceptiblemente quizás, a actuar o a hablar como ellos. No pretendo determinar hasta dónde llegar este poder de asimilación, pero si un hombre civilizado estuviese condenado a pasar una docena de años entre una raza de salvajes ingobernables, a no ser que tuviera el poder de mejorarlos, dudo mucho que al final de dicho periodo no se hubiera convertido él mismo en bárbaro, por lo menos. Y yo, puesto que no podía
mejorar a mis jóvenes compañeros, tenía mucho miedo de que ellos me empeorasen a mí, que gradualmente me bajasen los sentimientos, las costumbres y la capacidad a su mismo nivel, pero sin impartirme a mí su despreocupación y alegre vivacidad. Ya me parecía notar que se me deterioraba el intelecto, se me petrificaba el corazón, se me cogía el alma y temblaba por si incluso se amortiguaban mis percepciones morales, se confundían mis distinciones entre el bien y el mal y se confundían mis mejores cualidades bajo la influencia de una forma de vida tan malsana. Se concentraban a mi alrededor los burdos vapores de la tierra y encerraban en mi cielo interior, y de esta forma se alzó por fin ante mí el señor Weston, apareciendo como un lucero del alba sobre mi horizonte, para salvarme del miedo de la oscuridad total, y me alegré de tener ya un tema de contemplación más elevada que yo y no más baja. Estaba contenta de ver que no todo el mundo estaba hecho de gentes como Bloomfield, los Murray, los Hadfield y los Ashby, etc., y de que la excelencia humana no era una mera quimera de imaginación. Cuando nos cuentan algo de bueno y nada malo sobre una persona, es fácil y agradable imaginar más. Resumiendo, no es necesario analizar todos mis pensamientos, pero el domingo se había convertido en un día de peculiar deleite para mí. Ya casi me había acostumbrado al rincón de atrás del carruaje, pues me gustaba oírlo, y me gustaba verlo también. Aunque sabía que no era guapo, ni siquiera lo que se dice agradable en aspecto externo, pero desde luego no era feo. De estatura era un poco, muy poco por encima de la media, perfectamente simétrico del tipo, de pecho corpulento y complexión fornida. La forma de su rostro estaba considerada demasiado cuadrada para la belleza, pero para mí anunciaba un carácter decidido. Su cabello castaño oscuro no estaba cuidadosamente rizado como el del señor Hatfield, sino simplemente cepillado hacia un lado, sobre una frente amplia y blanca. Las cejas, supongo, sobresalían demasiado, pero desde debajo de aquellas cejas oscuras destellaban unos ojos de excepcional poder, de color castaño, no grandes, algo hundidos, pero muy brillantes y expresivos. También tenía carácter en la boca, algo que delataba a un hombre de firmes propósitos y un pensador habitual cuando sonreía. Pero aún no hablaré de eso, porque en la fecha de la que hablo nunca lo había visto sonreír, y de hecho su apariencia general no me transmitía la idea de un hombre muy dado a semejante relajación, ni de un individuo tal como describían los colonos. Desde el principio yo formé una opinión sobre él, y a pesar de las reconvenciones de la señorita Rosalie, estaba completamente convencida de que era un hombre de gran sensatez, firme fe y ardiente piedad, pero precavido y severo, y cuando descubrí que a sus otras buenas cualidades se sumaban la verdadera benevolencia y una amabilidad tierna y considerada, quizás el descubrimiento me encantó tanto más por no esperarlo.